¿Qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. El tema que tenemos hoy es un tema muy interesante y es andar a ciegas. No sé si alguna vez le ha pasado a usted andar a ciegas, pero tuve la oportunidad cuando nos mudamos de casa, que estamos a 1 kilómetro de la ciudad, y fuimos a vivir a la ciudad misma, al microcentro, y yo recuerdo que en la casa no encontramos, yo no encontraba dónde estaba la luz, dónde estaba aquello, dónde estaba ciertas cosas por la noche, porque claro, era diferente la posición que estaba y realmente andábamos a ciega por la noche y a veces nos encontrábamos con mi hermano ahí porque no teníamos instalada la luz de la mesa de noche. Y claro, entonces era una locura. Ahí pues, la primera noche fue un andar a ciegas, ¿no? No sé si alguna vez le ha pasado a usted ante las circunstancias de la vida, pero encuentro a un hombre en la Biblia que realmente me asombra muchísimo y que estaba con un miedo increíble, pero Dios le permitió abrir sus ojos porque realmente él veía una realidad que es innegable y a veces esa realidad que vemos, circunstancial, lo que sea, no se puede negar. Entonces tú dices, ¿qué hago con todo esto? ¿no? Entonces, por eso le puse este mensaje, andar a ciegas. Y necesitamos que Dios abra nuestros ojos. La Biblia dice en 2 Reyes capítulo 6, verso 8, dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por el lugar, por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por todo esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mira dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Dios, que abras sus ojos para que vea. Entonces Dios abrió sus ojos al criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Dios y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, ¿no es este el camino ni es esta la ciudad? Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Dios abre los ojos de esto para que vean. Y Dios abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Y él respondió, no los mate. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió a ellos, y se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas a Siria, a la tierra de Israel. ¿Cuántas veces nos pasa en nuestra vida que vivimos lo que vivimos, sea la situación que sea, y parece que no tenemos salida y parece que la amenaza que tenemos contra nuestras vidas es inminente, que no sabemos cómo salir de toda esta situación? Y en la época de los reyes, para entender un poquito lo que hemos leído, y Eliseo y Siria al norte de Israel, atacaba constantemente al pueblo de Dios. Como sabemos que por las noticias, algo así está ocurriendo actualmente entre los israelitas y los palestinos. El rey de Israel no podía hacer frente al ejército sirio porque era potente, eran fuertes, porque tenía que hacer constantes movimientos militares y evitar la batalla. Elías sabía por medio de Dios dónde se iba a desarrollarse. Dios permanentemente le estaba diciendo en tal sitio será la batalla. Y al día siguiente era el ataque,
por lo que le avisaba al rey de Israel, quien a su vez movía el ejército. Entonces, como el rey de Siria no podía encontrar al ejército enemigo en batalla, se enfureció y trató de matar a Eliseo y mandó contra él un gran ejército contra su siervo. Y el siervo, perdón, de Eliseo miró muchos soldados que venían contra ellos y tuvo miedo, pero Eliseo le dijo que Dios había puesto un ejército celestial que era aún mayor que el enemigo. El varón de Dios oró para que este joven abriera sus ojos. Fue entonces que además de ver a caballos y carros enemigos, también vio fuerzas espirituales que rodeaban al hombre de Dios protegiéndolo. Dios puso un ejército alrededor de Israel. La pregunta es, ¿cuál es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que estás viviendo que te hace tener miedo para avanzar? Y la pregunta para nosotros este día, ¿qué vemos alrededor de nosotros? ¿Estaremos ciegos a nuestras bendiciones? Es como que, sí, sabemos que lo dice la Biblia, pero no estamos viendo, porque estamos andando a ciega. Entonces no podemos andar a ciega a las bendiciones que Dios tiene preparadas por nuestras vidas. Entonces el criado de Eliseo estaba tan preocupado, la palabra preocupado la pongo en negrita, sobre los jinetes y los soldados del rey sirio. Y Ben-Hadad, que se olvidó del poder de Dios, no sabía que Dios estaba con ellos. Entonces, él estaba demasiado preocupado sobre su seguridad, la de Eliseo. En otras palabras, tuvo miedo. Entonces, él había visto muchos milagros que Eliseo había realizado y poco antes atestiguado del milagro del hacha que había flotado y él había visto muchos milagros. Entonces, más ahora dice la Biblia que él tuvo miedo porque vio una gran cantidad. Se había olvidado lo que Dios le había mostrado. Se había olvidado que Dios es fiel. Se había olvidado de que Dios hace una gran obra en medio de los tiempos. Se había olvidado que Dios levanta y salva. Se había olvidado de que Dios todavía tiene poder sobrenatural para hacer milagros. ¿Y cuántas veces nos ocurre a nosotros que parece que es imposible que tu cónyuge se va a convertir? Que parece que es imposible que tus hijos o tus hijas volverían al camino del Señor, que parece que es imposible según la situación mundial que la economía salga a flote, como el hacha que estaba flotando. Parece que es imposible, pero Dios nos anima a que miremos con los ojos espirituales que Dios nos ha abierto. Y si los tienes ciegos, si estás andando a ciegas es el tiempo de abrir nuestros ojos y decir, Señor, abre mis ojos. No podemos andar a tientas, no podemos andar a medias. Tenemos que saber y creer que ante cualquier momento sobreponerme ante ellos y decir, Señor, mayor es el ejército que está conmigo que el que está con ellos. Mayor es la bendición que está conmigo que la que está con ellos. Mayor el que está en mí que el que está afuera. Entonces es más fácil para nosotros ser ingratos y quejarnos y ser incrédulos. En vez de creerle a Dios, es tan fácil ser negativo con la gente y con nuestras vidas. Entonces, y digo que somos ingratos, recalco esto, porque no podemos apreciar todas las ricas bendiciones que Dios nos da cada día, porque estamos ciegos y solo miramos lo que nos conviene. Entonces creo que realmente ni sabemos lo que nos conviene, solo Dios sabe lo que te conviene para ti. Entonces somos mal agradecidos porque andamos a ciega. Hay una gran bendición para nuestras vidas. Hay un gran avivamiento para nosotros. Dice que se cuenta una historia, una anécdota, que hace algunos años hay un pescador cristiano que iba en su barco cuando una noche oyó un ruidoso chapoteo a lo lejos, sabiendo que el dueño del otro barco cercano era un alcohólico. Y él rápidamente, este pescador cristiano, brincó hacia el agua fría y con gran esfuerzo logró sacar al hombre medio ahogado en la bahía. Él lo llevó a su camarote y aplicó primeros auxilios hasta que el alcohólico recobró el reconocimiento. Habiendo hecho todo esto, lo que pudo para dejarlo cómodo, nadó de regreso a su propio barco. Entonces, la siguiente mañana, volvió para preguntar cómo se sentía aquel hombre. Y entonces que estaba ahí salvado por este hombre, dijo, ¿y a ti qué te importa cómo me encuentro? Dijo el hombre defensivamente. Entonces el pescador recordó
que él había arriesgado su vida para salvarlo, pero en vez de mostrar gratitud, el hombre solo lo insultó cuando este hombre cristiano iba remando hacia el barco. Las lágrimas llenaron sus ojos. Mirando hacia el cielo, dijo: cuando pienso como los hombres, que cómo te han tratado, Señor, decía este hombre cristiano, Am, realmente me da pena, Señor, decía. Ahora puedo comenzar a entender cómo te sentiste, Señor. Era su oración. Entonces la mirada de este hombre cristiano que tenía era una mirada verdadera, que había entendido realmente el dolor también. Entonces, nosotros como cristianos, nuestra mirada debe enfocarse en las cosas de Dios, y para poder hacerlo debemos pedir al Espíritu Santo que abra nuestra mirada espiritual para poder ver sus maravillas. La segunda cosa, ¿estaremos ciegos a las heridas de otros? El rey de Israel quiso golpear a su enemigo, pero Eliseo le dijo que no lo golpease, porque dijo: ¿y ahora qué hago? Eliseo: ¿los mato a esto con espada? Dijo: no, no, no los mate, solamente déjalos ir. Entonces, un pastor fue a una escuela a las 8 de la mañana, dice una anécdota, y encontró a un profesor que estaba alimentando a su clase con el desayuno. Cuando él preguntó por qué ellos comían el desayuno en la escuela y no en la casa, y le dijeron, el profesor le dijo que el 90% de los niños no tenían ni un desayuno en su casa. Un estómago vacío, dijo el profesor, perjudica la enseñanza. Hay quienes tienen mucho y posesiones, pero carecen de amigos. Hay personas mayores que necesitan una nota, una llamada, una visita de nosotros. La juventud puede sentirse sola, aún con todas sus actividades. Y necesitamos a un amigo, un oyente comprensivo, una persona que les pueda ayudar. ¿Cómo van a escuchar hablar de Dios si tienen hambre, miedo o frío? Entonces, la tercera cosa, ¿estaremos ciegos a nuestros recursos espirituales? Eliseo dependió de Dios y él le protegió en la batalla. Dios mostró misericordia para Eliseo, y cuando consiguió la victoria, después de cegar al enemigo, ahora le mostró la misericordia perdonándolos. Los sirios nunca volvieron a atacar jamás a Israel. Entonces Elías usó los recursos espirituales que Dios le dio. Dios nos da a nosotros también poder y autoridad. Nos lleva de bendición en bendición, nos lleva de gloria en gloria, y nos muestra las grandes cosas que hace, las grandes maravillas que hace en nuestra vida. A veces parecemos pordioseros que viven en una tierra llena de riquezas y no sabemos disfrutar las grandes bendiciones. Vivimos en una pobreza espiritual porque no estamos dispuestos a buscar a Dios, sin saber que tenemos la llave más importante, que es la oración. A las riquezas de su gloria tenemos un acceso directo a través de Jesucristo ante el Padre. Entonces se cuenta la historia de una pareja que tomó un crucero en la luna de miel, y para el camino llevaron latas de atún, galletas para comer, un trozo de queso, porque no tenían tanto dinero, habían pagado el crucero como pudieron. No sé, pero ellos estuvieron los días del crucero ahí comiendo esas latas, etcétera. No sabían que la comida en todas las vacaciones del crucero estaban incluidas en lo que ellos habían pagado, y que ellos podían comer hasta lo mismo que el capitán comía. Entonces el capitán les preguntó: ¿pero por qué no habéis bajado y estuviste todo el tiempo en el camarote? Y dijo: es que no teníamos tanto dinero. Y él le dijo: pero ¿cómo no hubieses preguntado? Es que estaba incluido realmente todo. Y aún hubieses comido conmigo mismo en la mesa del capitán. Nosotros podemos sentarnos en la mesa del Rey de Reyes, en la mesa del capitán. Él ha pagado nuestra deuda de pecado. Él siente amor por nosotros y tiene el poder para proveer nuestras necesidades. Y comienza hoy a mirar lo que Dios ha hecho por tu vida, por tu familia, y las bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida. Por eso quiero orar por ti, para que se te abran tus ojos en el reino espiritual y puedas ver lo que Dios quiere mostrarte. Así que déjame orar. Padre, te doy gracias en esta hora por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu palabra.
Te pido así como Eliseo le hizo, oró por por aquel siervo que tenía miedo ante tal inminente ataque que estaban teniendo, Señor. Y le abrió los ojos y él pudo ver otro gran ejército de fuego alrededor de ellos. Y pudo ver que podían caminar y poder vencerles. Señor, te pido que abra nuestros ojos espirituales ante las necesidades y poder acudir a ellas y poder ser de bendición. Abre nuestros ojos espirituales para ver realmente las riquezas de bendición que tiene para nuestras vidas y para nuestra familia. Abre nuestros ojos, Señor, para poder alcanzar a muchos pueblos, Señor. Abre nuestros ojos y no andar a ciegas, sino que andar de acuerdo a lo que tú quieres que veamos, Señor. Señor, te doy gracias porque mayores son los que están con nosotros que los que están fuera. Y mayores bendiciones tenemos en el reino espiritual. Señor, activamos la llave de la oración este día para que podamos ver grandes cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, qué decirte que cada lunes tenemos en este lugar las conexiones online. Los días sábado tenemos grupos de crecimiento. A las 6 de la tarde, a las 19 horas tenemos el culto general. Los jueves tenemos en la casa de Moisés, en Caserones Alto, en Telde, lo que es liderando grupo de liderazgo. Así que nada más, únete al gran clamor y únete a lo que Dios tiene preparado para tu vida y ven a encontrarte con Dios cada día. Te mandamos un abrazo enorme y que Dios te súper bendiga. Nos vemos. Bye bye.